Magíster Susana Carrasco Solís, directora de la Escuela de Enfermería sede Talca. Doctora Margarita Poblete Troncoso, directora del proyecto de duelo. Un saludo especial también para la señora Paula Vega Vega y la señora María Solís Ford, que hoy nos acompañan en la mañana y nos estarán presentando unas exposiciones para el cierre del proyecto. Profesionales de la salud invitados, académicos y académicas, reciban una cordial bienvenida a la actividad del cierre del proyecto interno Experiencias de duelo en tiempos de pandemia, vulnerabilidad, espiritualidad y autotrascendencia en equipos de salud. La pandemia mundial de COVID, como ustedes saben, tuvo consecuencias, tanto en los aspectos físicos, psicológicos como espirituales de la población general. Sin embargo, los equipos de salud, sobre todo quienes trabajaron en las unidades de cuidados críticos intensivos, fueron los más expuestos. Pasaron por grandes experiencias, muchas veces traumáticas, y esto los llevó a experimentar grandes cambios, tanto profesionales como espirituales, muy profundos. En este sentido, el proyecto recogió estas vivencias con el propósito de interpretar las experiencias de duelo de los equipos de salud durante la pandemia en hospitales de alta y mediana complejidad de la región del Maule, con una mirada desde la vulnerabilidad, espiritualidad y autotrascendencia del ser humano. Estimados y estimadas académicos y profesionales de la salud, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Paula Ceballos Vázquez, dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que agradecer a todos quienes han desarrollado este proyecto, autoridades universitarias, a nuestras invitadas externas también y al equipo de trabajo. Sean todos y todas muy bienvenidos al cierre del proyecto de investigación Experiencias de duelo en el equipo de salud. Este proyecto, liderado por académicos de nuestras tres facultades, Medicina, Ciencias Religiosas y Filosóficas y Ciencias de la Salud, ha abordado un tema de gran relevancia para la disciplina que han congregado el personal de salud y la sociedad en general. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la vida de millones de personas, y quienes conforman equipos de salud vieron desde las trincheras lo que fue esa batalla contra un virus desconocido. La muerte se les presentó desde varias aristas: la muerte de los pacientes, la de sus propios compañeros de trabajo y la de sus familiares. Todo ello en circunstancias muy difíciles y desafiantes. Esas experiencias debemos escucharlas, estudiarlas y recordarlas, porque nos deben dejar valiosas lecciones. A la luz de la ciencia, ese conocimiento nos permitirá dar una mirada más integral al ser humano, a la formación en salud, a la atención en tiempos de crisis y al papel de la sociedad en el apoyo de los equipos sanitarios. Quiero felicitar a todos los investigadores que han participado en este proyecto. Su trabajo es un aporte fundamental para la comprensión de esta crisis sanitaria y para las nuevas miradas a lo que viene post-pandemia. Espero que este evento sea una oportunidad para discutir los resultados de esta investigación y para reflexionar sobre las lecciones que estos nos entregan. Muchas gracias y que tengan una exitosa jornada. Bien, agradecemos las palabras de nuestra decana. Sí, a continuación, la directora del proyecto, la doctora Margarita Poblete Troncoso, presentará los principales resultados. Así sí. Ahí sí.
Muchas gracias. Bien, me voy a bajar un poquito para ver mejor desde acá. Bueno, agradecerle a todos, ya los que están acá, en especial, ¿no es cierto?, a nuestras invitadas que hoy día nos acompañan, Paula, María Jesús, a los profesionales que también están acá, a las académicas que hoy día nos acompañan en esta finalización del proyecto interno, ¿no es cierto?, como muy bien dice ahí, experiencias y vivencias de duelo en tiempos de pandemia. Este trabajo fue realizado por un equipo de investigadores que están acá, Verónica Guerra, nuestra co-investigadora, Marcelo Correa-Snaque, profesor, Benoit Mató, Carolina Danex y Gisela Moya. Un trabajo que comenzó con mucho antes, ¿verdad?, que presentar este proyecto interno, porque somos un equipo que estamos trabajando ya desde 2015 en una unidad de humanización en salud. Por eso era lo que había antes, que era un póster de humanización. Y cuando llegó la pandemia en el 2020, bueno, vimos, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando con los equipos de salud de la unidad de cuidado intensivo y decidimos poder acercarnos a ellos y poder ver qué estaba pasando con su experiencia. Y de ahí surge este proyecto interno. Como muy bien decía, ¿no es cierto?, Janet Páez, Andrea, que le decimos nosotros, ella fue también ayudante y fue la estudiante de posgrado que trabajó en el proyecto interno, ¿ya? Por eso ella también está aquí acompañándonos. Esta pandemia causó muchas, ¿no es cierto?, pérdidas de vida, pero además una serie de problemas sociales y económicos en la población y en los profesionales. Dentro de ello, confinamiento, aislamiento social y varios aspectos además que han significado el duelo. El duelo no solamente por las muertes, sino que también duelo en el estilo de vida que se llevaba y que en ese momento quedó truncado, ¿verdad? Además, dentro de esto, sin duda, fue este grupo, el de los equipos de las unidades de cuidado ¿no es cierto?, de unidades de paciente crítico, el más vulnerable y el más afectado dentro de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvieron que estar en la primera línea, porque además tuvieron que protegerse, proteger a su familia y también de igual forma estar ahí ayudando, ¿no es cierto?, a los pacientes a costa, ¿no es cierto?, muchas veces de su vida. Por tanto, esto les provocó mucha sobrecarga laboral, estrés y burnout, que eso se ha visto después en los estudios posteriores. Y cuando empezamos el proyecto nos hicimos una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta era ¿cómo estaban vivenciando este duelo los equipos de salud durante la pandemia desde la mirada de la vulnerabilidad que estaban sufriendo, la espiritualidad y autotrascendencia del ser humano? Y el objetivo fue interpretar estas experiencias de duelo y decidimos una metodología de tipo cualitativa, exploratoria, descriptiva, y donde se llevó a cabo en los hospitales de mediana y alta complejidad de la región del Maule. Aquí trabajamos en Curicó, Talca y Linares, ¿no es cierto?, haciendo las entrevistas. La muestra fue no probabilística por conveniencia y los equipos, los profesionales que participaron de esos equipos fueron médicos, enfermeras y enfermeros, técnicos de enfermería y kinesiólogos. Los datos se recogieron a través de entrevistas en profundidad y también se realizaron grupos focales. El análisis fue realizado a través de Max Van Manen, que nos permitió reflexionar y encontrar significado a estas vivencias. Se tomaron todos los aspectos éticos que corresponden, ¿verdad? Para ello se le solicitó al Comité de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule que lo evaluara, y el cual fue aprobado, y la autorización a las direcciones de los hospitales y a las unidades de paciente crítico, además del consentimiento informado a cada participante. Aquí están los resultados, de esto obtuvimos de todas las entrevistas que se realizaron
en modalidad online. Ya, eso también tengo que decir porque no era posible ir a las unidades, se realizaron todas en modalidad online. Y se contactaban mediante, se hizo una plataforma, ¿no es cierto?, donde se fueron contactando y si ellos respondían que sí, nosotros después nos daban su número de teléfono y los llamábamos y hacíamos a través de una plataforma virtual la entrevista. Después de eso, bueno, vimos los grandes temas que surgen y durante el equipo reflexionando llegamos que los temas eran familia, muerte en pandemia, emociones y sentimientos, afrontamiento, condiciones laborales y espiritualidad. Dentro de la familia es un tema que aparece frecuentemente en los discursos, la preocupación por la familia propia y también por la familia de los pacientes que estaban en ese momento, ¿no es cierto?, atendiendo. La muerte, que es otro tema que impactó mucho a los equipos de salud, fue cómo se pierden los rituales de la muerte, la soledad en que moría el paciente y cómo se fue mecanizando después de tener varias muertes, ¿no es cierto?, durante el transcurso de la pandemia. Emociones y sentimientos que van aflorando. En los inicios de la pandemia aparece mucho el miedo, después pena y frustración porque no se podía, ¿no es cierto?, hacer mucho por los pacientes en ese momento. Afrontamiento. Hay dos maneras que ellos utilizan el afrontar esta situación. Una es a través de la deshumanización, o sea, ellos decían: yo me deshumanicé, dejé de pensar que no quería tener una relación con esas personas, dejaba de pensar, que era una forma de protegerse. Y después viene el autocuidado, ¿verdad?, que ellos trataban de buscar diferentes mecanismos para cuidarse. Las condiciones laborales aquí emergen, pero las condiciones laborales emergen como una crítica, un foco al sistema de salud, ya por la gran cantidad de problemas de salud mental y físico, por el trabajo desgastante que estuvieron sufriendo y sienten que el sistema en ese momento los abandonó. No hubo mucho apoyo de las autoridades en relación a eso. Y la espiritualidad, emerge muy fuertemente. Mucha gente que no pensaba que no tenía una parte espiritual, aquí emerge fuertemente y hay mucha reflexión espiritual y aparecen todas las creencias espirituales. De la familia también hay varios estudios que señalan que esto pasó ya en todos los lugares, ¿no es cierto?, con los profesionales de la salud, que ellos trataron de no contagiar a su familia, se aislaron, muchos de ellos arrendaron otro lugar para irse a vivir un tiempo solos mientras estaban atendiendo a los pacientes, de no ver a las personas mayores, a sus papás, se alejaron de ellos por un tiempo también, de manera de protegerlos, ¿ya? Y esto también provocó un sufrimiento en ellos, ¿ya?, estar alejados de la familia. También emerge durante la atención la preocupación por la familia. No estaban acostumbrados a atender a los pacientes ellos solos, ¿ya? Siempre cuando el paciente estaba grave llamaban a la familia para que lo fuera a acompañar o estuvieran allí en ese momento en que el paciente estaba más grave. Acá les tocó a ellos, dicen muchas veces, tomarle ellos la mano al paciente cuando necesitaban apoyo, acompañarlo en el buen morir, solos, ¿ah? Y no contar eso con la familia, para que este acompañamiento les afectó mucho. Además, la preocupación de qué estaba pasando con la familia, cómo le iban a decir cuando el paciente fallecía. Aquí hay algunos relatos, como por ejemplo dice: tengo casos en la familia propia, el aislamiento que fue fuerte. Dice que algunos casos de colegas que tuvieron que dejar a sus hijos con familiares para que pudieran trabajar tranquilos, sin el miedo de contagiar el virus en sus casas. Familia del paciente, fue muy duro y crudo no estar con la familia, ya que no estuviera en ese momento. Creo que es lo que más me marcó y que fue común en todo el equipo. La muerte. Los participantes describen la muerte vinculada a las pérdidas de rituales, a una muerte en soledad muy mecanizada. Las pérdidas de rituales destacan la ausencia de la familia, el que no se velara a un paciente, que se fuera directo al cementerio, ¿ya?
dicen, no estábamos acostumbrados a que el cadáver se embolsara, ¿no es cierto? Y muchas veces se etiquetara solamente y se mandara rápidamente a la funeraria. Eso provocó un impacto en ellos. También la muerte en soledad, porque dice que los pacientes fallecían sin compañía de su familia, ni en algunos casos ni siquiera en un primer minuto ni los funcionarios se acercaban. Algunos dice que al final optaron por tomarle la mano o acompañarlo en sus últimos momentos. La gran cantidad de fallecidos que ocurrió en el primer año los llevó a percibir la muerte como una actividad mecanizada y al final se transformó en un trabajo casi rutinario. Acá algunos relatos que hablan, ¿no es cierto? Se quedaban con esa sensación de desagrado por no poder llamar a la familia para que pudiera despedirse. Los cuerpos en las bolsas, eso nos afectaba mucho, era como desechar algo, era muy fuerte, quedaba afectada emocionalmente. Que se muera el paciente, que no haya un funeral, que no haya un velorio, una forma de despedirse entre la familia de personas, todo eso, o sea, eso fue causando, ¿no es cierto?, y desgastando el equipo. Emoción y sentimiento. El trabajo en el periodo de pandemia le generó emociones y sentimientos, destacando principalmente el miedo, la pena y la frustración. El miedo se convirtió en un sentimiento constante, la pena como una emoción vinculada a los pacientes y la familia de los mismos, y la frustración de no ver la recuperación de los pacientes. Esto se vio fuertemente también en los médicos que participaron, el que se moría el paciente y no había nada más que hacer, era una frustración para ellos. Acá algunos relatos, ¿ya? De la pena, dice, yo me daba nostalgia al pensar cómo estaba esa familia, me daba pena, mucha pena, y yo decía no quiero seguir. El miedo y la ansiedad a contagiarse en el hospital y llevar el virus a la casa. Frente a estas situaciones conversábamos con nuestra psicóloga, Caro, siempre hay afrontamiento, para bien o para mal. Siempre cuando ocurren estas cosas el ser humano intenta afrontarlo, ¿ya? Y ese afrontamiento estuvo relacionado con dos aspectos que aparecen en los relatos: la deshumanización y el autocuidado. La deshumanización como una forma de trabajar de forma mecánica y rápida para dar respuesta a la alta demanda asistencial. Y el autocuidado ellos lo describen como necesario para afrontar lo que estaban viviendo en su trabajo diario y que les permitió protegerse y cuidar a sus seres queridos. ¿Qué medidas de autocuidado utilizó el equipo? Aceptar y expresar las emociones, conversar con el equipo de trabajo, hacer actividades físicas o artísticas y disfrutar de la naturaleza. Ahí están los relatos, ¿ya? Decía, murió un paciente y había dos esperando esa cama, entonces de cierta manera, quizás de mala manera, esto se deshumanizó. El tema del duelo, porque la gente ahora moría y ya listo, se fue y nada. Y en el autocuidado señalan, hay pacientes que no tienen nada y empeoran, entonces uno en ese sentido quiere decir cuidarse uno mismo y cuidar a los seres queridos, para que no les pase nada cuando uno ve lo que está pasando aquí en la UCI. En las condiciones laborales aparecen los temas de salud mental y física, trabajo desgastante y abandono del sistema, los problemas de salud que ya están muy, ¿no es cierto?, se ha escrito mucho en relación a ello, están los trastornos del sueño, el estrés, las licencias médicas que aumentaron. En cuanto a las condiciones laborales, el desgaste por el esfuerzo que realizaban en atender a los pacientes, la complejidad de las enfermedades, los fallecidos, no obstante todo, ¿verdad?, el trabajo intenso que hicieron por salvarlo. La pandemia fue un desafío permanente para los participantes, ya se les generó un desgaste y sobrecarga laboral y emocional. Muchos de ellos manifestaron sentirse muy abandonados, ya había licencia, había que cubrir turno, tenían que ver si tenían que quedarse más tiempo ellos mismos. Después no se les dio apoyo muchas veces salud mental en esos momentos. Posteriormente, en las últimas entrevistas aparecen algunos apoyos, pero se los voy a contar ahora, ¿verdad?, porque el apoyo que recibieron, por ejemplo, un psicólogo, ellos le daba, que había en la unidad, unas unidades de cuidado intensivo, tenían un psicólogo que lo estaba apoyando, pero no iban a verlo. No les daba la confianza y no se sentían cómodos en ir a verlo dentro de la misma unidad.
decía, ahí estaba el psicólogo, pero decían ya, cuando quiera vayan a atenderse. Nadie iba. A lo mejor ahí faltó otra estrategia para poder apoyarlo. No sintieron la confianza de poder acercarse. Acá están los temas, ya, cómo se presentaron las licencias, los trastornos alimentarios, los trastornos de sueño, trastornos psiquiátricos, apareció mucho la ansiedad, el desgaste, lo relatan muchas veces, el abandono del sistema. Dice, creo que fue difícil y también sentimos abandono del sistema. Yo creo que el sentimiento que más hay en el equipo, hubo un abandono en cuanto al apoyo a los funcionarios, al preocuparse del funcionario, lo que quedó del personal de salud, porque muchos salieron con licencia y los que quedaron trabajando. Y ahí el apoyo, ¿verdad?, relatan que lo necesitaban. Y un tema que muy interesante, que cómo emerge la espiritualidad en estos momentos de crisis, y cómo aparece la reflexión, las prácticas, las creencias espirituales en los equipos de salud. Por ejemplo, dice valorar los momentos con la familia, preguntarse por la trascendencia de la vida. Aparecen muchos relatos en relación a las creencias personales que tenían ellos y la oración como apoyo a sí mismo y a los pacientes. Cuando ya no había nada más que hacer, decían por lo menos hacer una oración por ellos. Otros decían, yo le tomaba la mano, e incluso a costa de un posible contagio. Y aquí sale, ¿no es cierto?, la experiencia espiritual en la que más, yo creo que porque nuestra creencia es católica, por tradición, lo que más aparece es el rezo. Decía, rezábamos bastante. Cuando ya sabíamos que iba a fallecer, muchos compañeros rezábamos y lo hacíamos muy seguido. Y la reflexión dice, ellos hablan mucho de que, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué estamos aquí? El paso hacia la otra vida, cómo hacer que el paso a la otra vida de esa persona que estaba falleciendo fuera una bonita experiencia, a pesar de estar en un ámbito hospitalario y solo. Bueno, los resultados, muchos se comparan a los que ya estaban apareciendo en el 2020, de este miedo que estaban sufriendo. Ahí lo relata muy bien Muñoz. No sé si me falta ahí. La muerte es otro que fue muy, ¿no es cierto?, aparece mucho en la literatura, cómo le impactó estas muertes, lo que implicó también los cambios en la atención. ¿Ya? También son duelos muchas veces las muertes, o sea, los cambios. Uno está acostumbrado a hacer algo y de repente te cambia todo y ya ahí hay un duelo por lo que era y no pudo ser. Se modificaron rutinas, rituales, y esto les costó mucho, ¿verdad? Y los llevó mucho de ellos a problemas de salud mental. También la literatura señala que todas estas vivencias estresantes y traumáticas van generando mucho sufrimiento en las personas, incluso aunque sea un personal estrenado y dedicado a la atención de situaciones extremas. Aunque digan, no, pero si están acostumbrados, son enfermeras de paciente crítico, tienen que estar... no es lo mismo, o sea, ellos no se vuelven inmunes a este sufrimiento, lo están viviendo igual. Conclusión, bueno, nosotros concluimos que esta pandemia generó en los equipos de salud experiencias fuertes en relación al duelo frente a las pérdidas de pacientes y a los cambios que ocurrieron en su condición como persona y como equipo. Estas pérdidas, ¿no es cierto?, generó en los equipos muchas instancias de reflexión, de repensar procesos clínicos que antes de la pandemia fueron impensados. La contención, el acompañamiento, la escucha activa, entre otras, internamente en el equipo de salud, porque entre ellos se hacían contención, y también, ¿no es cierto?, un poco por el sistema sanitario, podían haberse convertido en estrategias para afrontar mejor y enfrentar estas situaciones de crisis como las vividas en la pandemia. Es necesario considerar
y continuar considerando este apoyo psicológico y espiritual en estos equipos de salud que trabajan sobre todo en estas unidades críticas de forma permanente, como una medida de autocuidado. Y como es un cierre de proyecto, también tenemos que contarle qué hemos hecho, ¿ya? Rápidamente después de los resultados. Lo primero, durante el transcurso del proyecto realizamos un coloquio internacional cuando ya teníamos los primeros resultados. Este se realizó en el 2022, en octubre. Ahí tuvimos invitados importantes como Francisco Torralba, José Carlos Bermejo, que trabaja en humanización de salud en España y es un referente. También estuvimos a un académico médico de Sebastián Fuentes de la Universidad de Valparaíso, que trabaja también con duelo en los equipos de salud, y a Marcela Lobos, que es académica de la Universidad de Lovaina, Bélgica, que también, ¿no es cierto?, ella trabaja en la humanización y apoyo a los equipos de salud. Y este coloquio nos sirvió mucho también para ir trabajando nuestros resultados. También hubo la publicación con los resultados generales, que esto es lo que se le va a enviar a los participantes, que fueron en total 30 profesionales de la salud, que eso no se lo había contado. Eso se le va a mandar personalmente a cada uno de ellos, y aquí está todo el resumen de lo que fue este proyecto y los resultados finales. Esta fue publicada en la revista Scopus. También se está trabajando, uno ya está enviado, que es la espiritualidad en los equipos de salud, que ya fue enviado, y estamos trabajando el discernimiento ético de los equipos de salud en las unidades de UCI, que estamos en elaboración. Se presentó en congresos los resultados también. Se han hecho talleres de capacitación a los equipos de salud, ya estos se hicieron en Linares, en Curicó, en Talca. Tratamos que el último hospital que queríamos el año pasado y no logramos porque estaban con mucho trabajo y estaban reorganizándose, pero estamos, de todas maneras, eso está pendiente y lo vamos a realizar en la unidad de cuidados intensivos de Talca. Y ahí están nuestras referencias. Y muchas gracias, ¿no es cierto?, a todos los que hicieron posible este proyecto, a la universidad, a la Facultad de Salud, al equipo investigativo, a las instituciones de salud que autorizaron y por supuesto a los participantes que nos apoyaron en este estudio. Y eso, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora María Poblete Troncoso. Sí, y a continuación vamos a seguir con el programa y tenemos el agrado de presentar a una de nuestras invitadas, a la señora María Jesús Solís Ford. Ella es enfermera técnica UCI COVID de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Alemana, diplomada en Gestión de Calidad para la Gestión del Cuidado, docente de la Universidad del Desarrollo. Nos brindará la exposición Experiencia que dejan huella. Muchas gracias por la invitación. Como bien decía, mi nombre es María Jesús Solís, soy enfermera técnica, que a veces es un rol que no todos comprenden, pero es un rol clínico-administrativo en la unidad de paciente crítico. Es un área de supervisión y coordinación dentro de los cuidados de esa área, y trabajo en Clínica Alemana Santiago hace ya 11 años. El objetivo de esta presentación un poco es identificar el impacto de la pandemia en los equipos de salud, conocer las estrategias de humanización que nos fuimos de a poco intentando internalizar en los equipos, como también cómo logramos potenciar los liderazgos activos en tiempos de crisis. Esto no sé si alguien lo pudo ver en las redes sociales, es una noticia que salió hace un mes atrás, más o menos, 2 meses atrás, de la experiencia de un paciente en UCI, sin contar que no fue pandemia. Él es un paciente que falleció en la unidad de cuidado intensivo, es un neurocirujano, o sea, un profesional de salud que se vio enfrentado a estar dentro de una UCI. Y fíjense en el relato, o sea, parte con un título diciendo en esta carta de despedida: soy otro después de estar 4 veces en la UCI. Fuerte, ¿no? Si empezamos a pensar en una palabra, definan qué puede ser estar en la UCI, probablemente es una palabra con alguna orientación negativa, de sufrimiento, de dolor, ¿cierto? Entonces él indica acá que los resultados médicos no compensan el daño irreparable en la esfera psicológica. Ya no soy Hernán Darío Estrada, soy lo que queda de él. Fuerte escuchar esto, ¿cierto?
Como dice el doctor Vélez, no hay día, no hay noche, no hay horario, no hay quien escuche el gemido. El amigo y colega es un extraño, pensando que él es neurocirujano, que probablemente muchas veces fue interconsultor de pacientes que habían en esa unidad. No se le ve la cara, no hay una mano en el hombro que te diga cómo te sientes, tampoco el estetoscopio en el pecho que te haga sentir protegido. No sabes lo que es un baño a las 5 de la mañana, tiritando de frío. Pregunté, ¿por qué no me cambian de posición cada 2 horas? Y oí las burlas. Es un lugar hostil, con ruidos por alarmas de aparatos y conversaciones y risas inadecuadas. Los pacientes tenemos angustia, ansiedad, insomnio, miedo y temor a la muerte. Fácilmente nos rotulan de psicóticos. Rescato a Los Ángeles, las enfermeras, la gran mayoría. Son médicas, explican el porqué, son familia, confidentes y amigas. Muchas veces lloran con uno. Falta mucho por humanizar las UCI. Hay que empezar por humanizar los médicos. Los hay muy humanos también. Los pacientes en las UCI nos convertimos en objetos de estudio médico, pero se olvidan de las necesidades emocionales. Este es un relato de un paciente en un momento de no pandemia. Multipliquémoslo por 1000, por 2000 o exponencialmente, ¿cierto? Pensando en que este familiar en una pandemia no pudo haber recibido el acompañamiento de una familia. Aquí está acompañado por un profesional de la salud, puede haber sido también un familiar, que lo contenga. Pero ¿qué pasó en pandemia? O sea, esto se reagudizaba, esta experiencia, si esto suena terrible, en pandemia fue peor. Y finalmente los tiempos de crisis hablan que hay un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera que estos son apreciados. El impacto, como bien dijeron anteriormente, fue enorme. Fue a nivel físico, fue a nivel emocional, a nivel psicológico, separarse de los hijos, separarse de los papás, sentir el miedo de contagio, inicialmente desconocer cómo iba a trascender esta pandemia, entender que fuimos unas generaciones que vivieron una pandemia, o sea, eso ya es históricamente muy fuerte. Y los sentimientos asociados a estar en la atención en primera línea se agudizaban finalmente. Profesionales que tenían opción de teletrabajo no era nuestra opción en una unidad de paciente crítico. Estar en una unidad de intermedio a cargo de pacientes que no eran tan complejos y de un día para otro tuvimos que empezar a tomar pacientes muy complejos, con ventilación mecánica, tener que hacer los cuidados en posición prono, o sea, dados vueltas en la cama. Es fuerte. Los equipos se vieron sumamente expuestos, porque finalmente la gente sentía que yo no había sido entrenada para atender este tipo de pacientes y por una condición cierta a nivel mundial tuve que empezar a hacerme cargo de cosas que no sabía y que tuve que ir aprendiendo en el momento. Entonces, ¿qué pasa si yo, con ese desconocimiento, generaba un daño en el paciente? Es mayor culpa, es mayor responsabilidad, es mayor miedo, ¿ya? Y esos fueron los sentimientos asociados de la primera línea. Ahora, ¿qué dice la evidencia respecto a la humanización en los cuidados? Tiene beneficios para nuestro personal, sin duda. Y esta fue uno, finalmente, de las formas que tuvimos como un canal para salir de este estrés, poder empezar a humanizar los cuidados en los pacientes que nos dábamos cuenta que no tenían esa mano que los acompañara, que no tenían un familiar, que de repente estaba muy bien un día y a la mañana siguiente, ¿y qué pasó con este paciente? Se fue a la UCI a las 6 horas. ¿Y cómo está este paciente? Lo limitaron. Y al día siguiente el paciente ya no estaba. Y a las 2 horas había otro paciente. Entonces nos empezábamos a dar cuenta también, empieza esto de las camitas calientes. O sea, no alcanzaba a salir un paciente fallecido, que se retiraba en una bolsa, para posteriormente ver ingresar a otro paciente. Entonces, de alguna forma, encontrar estrategias de humanización beneficiaron tanto a la familia como al personal de salud, como una especie de búsqueda de salida frente a este miedo y a estas cosas que estaban pasando. Y también tiene, por supuesto, beneficio para nuestros pacientes y su familia. Nos tuvimos que empezar a comunicar con la familia de otra forma, por llamado telefónico. Nos llamaban también a la UCI o a los intermedios y resulta que nos preguntaban cómo amaneció. ¿Cómo le decíamos cómo había amanecido un paciente que ya no estaba en la unidad, que se había trasladado a otra unidad de mayor complejidad?
Esa familia después llamaba a la otra unidad. ¿Y cómo amaneció? Está grave, está inestable. ¿Qué significa estar grave e inestable para una familia que no logra ver a alguien, que no entiende nada de salud? Es muy complejo poder decir cómo está alguien en 3 palabras. Es muy complejo. Entonces también eso genera mucha culpa en el personal, que finalmente le dan ganas de decir, sabe que venga, queda poco tiempo, venga a despedirse de su mamá, pero tampoco no podía decir eso por teléfono. Pero tampoco personalmente, porque no podían entrar. Entonces, ¿qué estrategias empezamos a usar para poder apoyar a estas familias y a estos pacientes? Y aquí, esto es muy importante porque el rol del líder es fundamental cuando el equipo clínico empieza a descubrir estrategias de mejora para poder implementar en las unidades de paciente crítico, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y entender que si empezamos hoy, es lo que tenemos que decir para comenzar con una estrategia. Porque finalmente podemos decir, no, parto mañana, no me quiero enfrentar porque en realidad no quiero lograr un apego con la familia. No, ¿saben qué? Prefiero no darle mi número porque después me va a estar llamando. Y finalmente empezamos a hacer todo lo contrario. Empezamos a decir, ya, de alguna forma, ya sabemos cómo reacciona el virus, sabemos que tenemos las medidas de protección, pongámosle la medida de protección a la familia, hagamos que la familia venga. Inicialmente no podían venir, ocupemos un celular, y los mismos celulares de los profesionales los bañábamos en alusa, los limpiábamos y conectábamos a la familia en el momento de fallecer. Quizás dábamos la mano nosotros, pero el paciente fallecía escuchando la voz de sus hijos, de sus nietos, escuchándolos rezar. Y ahí el líder tiene un rol fundamental en decir, yo confío en mi equipo, ustedes avancen con las estrategias y vamos viendo las mejoras que ocurren en el proceso. Comenzamos a crear, hicimos visitas guiadas en pacientes hospitalizados de larga data, tuvimos pacientes de hasta 6 meses hospitalizados con nosotros, que se movían, que llegaban a la UCI grave, salían intermedio, se complicaban en intermedio, volvían a la UCI, traqueostomía, prono, ECMO, o sea, un sinfín de cosas de pacientes que probablemente podrían haber fallecido y que se fueron haciendo crónicos dentro de la unidad. Y empezamos a vestir a su familia y hacerlos entrar. Hicimos videollamadas, hicimos diplomas de alta, hicimos la estrategia de identificar nuestros cascos, porque nosotros nos vestíamos y era igual el médico, la enfermera, el TENS, el kinesiólogo, y el paciente solo veía un casco, una mascarilla, y con suerte podía distinguir color de ojo, ¿cierto? Entonces empezamos a identificar y buscar técnicas que el paciente nos lograra identificar y decir como, ah, ya, ella ya ha entrado 2 veces a la pieza, ah, ya, ella es enfermera, le puedo pedir algo para el dolor, él es el médico, ella es la TENS. También hicimos los diarios de UCI, para que finalmente los profesionales descargaran también todas estas emociones en un diario, contándole al paciente cómo está usted. Y si el paciente después fallecía, ese diario se lo llevaba la familia, para entender que este paciente nunca estuvo solo. También hicimos acompañamiento en procesos de fallecimiento y seguimiento en fases de duelo. Y estos son los cascos protectores identificados, que partió como algo muy simple, finalmente, sacarle una foto a los profesionales, poner el nombre y finalmente poner a qué se dedicaban, qué tipo de profesionales eran. Y el requisito de la foto era que tenían que sonreír. Y algunas sonrisas nos costó tenerlas. Pero finalmente lo logramos. Partió como algo que dijimos, hagámoslo en la unidad específica donde yo estaba, pero después me movieron de esa unidad y me dijeron ya, a reconvertir un área que no era crítica a una unidad crítica. Y tuvimos que irnos a los médicos quirúrgicos y dijimos, partamos y veamos si la gente engancha. Y la gente, cuando le empezamos a decir, ya, dame una sonrisa, enganchaba. Imprimíamos, plastificábamos y lo pegábamos en el casco. Y finalmente los pacientes se pudieron ir dando cuenta quién los atendía y cómo eran ellos en la cotidianidad. Y eso también ayudaba a generar una relación con el paciente, que te conversaran, que te dijeran, oiga, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Usted cuántos nietos tienen? Se lograba generar más conexión. Acá tenemos los diarios de vida, que eran los diarios de UCI. Donde partimos con un diario que era un cuaderno normal,
los familiares nos mandaban fotos de su familia y nosotros fuimos escribiéndole. Querido Hugo, él es Hugo, querido Hugo, hoy día no amaneciste tan bien. Tus gases arteriales no están muy buenos, así que hoy día no te vamos a poder sacar el ventilador mecánico. Querido Hugo, al día siguiente, hoy es un día precioso, hay un sol que llega a toda tu habitación. Me dijeron que te gustaba ir a la playa. Foto en la playa con su familia. Y esto hasta el día de hoy lo tiene Hugo. Hubo un sobreviviente del COVID, un paciente que estuvo grave, con 3 ciclos de prono, pero que salió. Y se quedó con esto. Y lo más importante de esto fue que nos dijo que fue crucial para poder cerrar su ciclo, porque no se acuerda de nada. No se acuerda quién lo atendió, quién no lo atendió. Estaba con delirium, no se acuerda que pasó por muchas unidades. Entonces, esto es clave para cerrar procesos. Nos acercamos a las familias. Cuando no podían entrar, mándennos fotos. Empezamos a compartir los celulares y nos empezamos a dar cuenta que el bombardeo en el celular de fotos era brutal. Porque de alguna forma la familia se hacía partícipe del proceso. Y decía, yo sé que le va a encantar la foto de la nieta. Póngale la foto de la nieta. Y empezamos a hacer esto. Ni siquiera compramos cartulina. O sea, esta es la parte de atrás de la tapa, donde nosotros tenemos las hojas de la ficha de los pacientes. Entonces sacábamos la tapa, la dábamos vuelta y pegábamos la foto. Y les poníamos un mensaje. Y también nos ayudaba a terapiar a los pacientes, en el sentido de la terapeuta, identifíqueme cuál es su hijo. Y preveníamos el delirium. Entonces nos fuimos dando cuenta que era un montón de estrategias que no solamente ayudaban a Clínica Alemana se preocupa por la humanización. No, finalmente también era terapia. Y no para ellos, también para uno. Acompañamos en el silencio también. Porque a veces acompañar y humanizar no solamente es hablar, rezar, es acompañar también en el silencio. ¿Cómo creen ustedes que se sentía esa familia sin poder ver a sus hijos, a sus nietos? ¿Yo como enfermera podía reemplazar ese cariño estando ahí? No. A veces yo solamente tenía que llegar y acompañarlo un rato. Ese paciente sentía miedo. Y no miedo, terror, por una patología totalmente desconocida, que solamente teníamos antecedentes que en el otro lado del mundo morían y morían y morían personas. Hicimos diplomas que lo hacía el mismo personal clínico, y que primero uno partía, chiquillo, se va de alta, diploma, estuvo 3 meses hospitalizados con nosotros, y después logramos dejar ese diploma con un formato estándar en el computador de la secretaria, y el personal clínico empezó a imprimir ese diploma. Y eso fue lo lindo, empezar a darse cuenta que una estrategia la podía iniciar uno, pero finalmente agarraba vuelo porque se daban cuenta que era rico sacarse esa foto, que era rico que el paciente después lo publicara en sus redes sociales como un evento máximo, y nos demoramos 1 minuto en hacer un diploma y segundos en poner el nombre. Y estos son algunos casos que tuvimos, algunos casos más bien un poco emblemáticos y de mucha cercanía emocional con el equipo. Ellos, aquí abajito ustedes pueden ver que ellos eran un matrimonio que estaban separados por 2 habitaciones de pacientes, ambos con COVID. Y esa paciente que ustedes ven ahí con contención, que probablemente en las noches la amarrábamos las manos, ¿cierto? Porque se intentaba sacar algún elemento invasivo, nosotros traíamos a su marido todos los días a tomar desayuno con ella. Los 2 graves por COVID. Pero lo lográbamos. Porque cuando uno cree que son cosas positivas, y cuando los líderes aceptan y ven las realidades y ven que son cosas que no se nos realizan en otras partes, demos el pase, hagamos el intento, hagamos el esfuerzo. No, hay que darse el tiempo, hay que concentrarse en las emociones del paciente y la familia. Hay que pensar siempre en los beneficios, hay que identificar las limitaciones, quiénes son los retractores también de estas iniciativas, y tratar de bloquearlo. Uno puede seguir adelante. Buscar estrategias de contención, pedir ayuda a otros profesionales, psicólogos para contención de profesionales o incluso de la familia. Y aquí arriba ustedes ven a la Josefina, ella es nieta de esta paciente, que logró acompañarla cuando ella falleció. Entonces ahí está el resto de la familia por videollamada, la paciente escuchando, la paciente deliriosa, pero no hay estudios que hablen de cuánto pueden escuchar los pacientes cuando están en esa fase.
Entonces hay que creer porque aparte de eso es un beneficio y una ayuda tanto para el familiar como para el paciente. Acá hay otro caso donde pudimos ingresar a acompañar a esta familia a despedirse de este paciente, y después de 2 meses me llamaron que estaban en la pileta de la clínica en el primer piso, si podía bajar, y al bajar había una cajita de chocolate y esa fotito al lado era el paciente que ya había fallecido según unos 2 meses atrás, con una carta preciosa atrás escrita por la familia. Y ahí ustedes ven la familia, o sea, el paciente estaba falleciendo. Me hicieron llegar un rosario, pusimos su rosario en la mano y ellos pudieron rezar junto a él, no estando ahí. Pero eso, ¿ustedes creen que le ayudó en la fase de duelo de esta familia? Sin duda. ¿Qué hubiese pasado si nadie los hubiese conectado? ¿Cómo hubiesen estado todos estos hermanos que están ahí? Que inicialmente le hicimos un recorrido por la unidad. Conozcan quienes atienden a su papá, para que se imaginen y vean que está bien cuidado. Entonces es fundamental conocer previamente a la familia, inspirar confianza, preparar el lugar físico con algo de valor donde la familia sienta la humanización en primera persona. Los conectamos con la unidad, como les conté, y presentamos al personal. Hacíamos mini tours. Por eso ahí los ven como sonriendo inicialmente. Ingresamos a la habitación, cuidar las imágenes que están expuestas a la familia, y eso era tremendamente importante. Porque el papá que ellos conocían en la casa no era el mismo papá que estaba acostado. Era un papá invadido, era un papá contenido, con cinturón, con las manos, con sonda, con ventilador. Ese no es mi papá, decían. Entonces, ¿qué hacíamos? Mostramos partes del cuerpo, que nos generaran una imagen posterior en la familia como recuerdo. Y acompañamos también en fase de duelo. Él es Edgardo, es paciente de la clínica, un gran amigo de hoy en día. Estaba en mi unidad, y estando en mi unidad nosotros todas las mañanas nos reunimos a hacer una puesta en común, a ver cómo están los pacientes, cuáles son los objetivos del día, qué son las metas que tenemos para 12 horas. Y en este paciente estábamos en la puesta en común y nos dicen que había fallecido su mamá de COVID en la casa. Él estaba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos no invasivo, con ventilador. Pero que la familia había pedido que él no se podía enterar. Ya dijimos nosotros, ojo con la información, bueno, llamados no recibe, tiene celular en la habitación, pero si la familia dice que no puede saber, asumimos que la familia no le va a contar. Veamos y esperemos que llegue la familia para conversarlo. 3 horas más tarde, un vecino le manda un WhatsApp dándole el pésame. Imagínense cómo estaba Edgardo, sabiendo que la mamá había fallecido y que nadie le había contado. Así que ahí entramos a su habitación. Lloró, gritó, sintió rabia, sintió pena. Y aparte estaba en un momento crítico de salud respiratoria. Estaba con un invasivo. Si lloraba, si se reía, si hablaba, su saturación caía, y eso podía implicar caer a tubo, o sea, caer a ventilación mecánica invasiva. Entonces dijimos, tenemos que ayudarlo. Pero Jesús, ¿cómo lo vamos a ayudar si su mamá ya está muerta? Bueno, que esté en el funeral. O sea, ya no le dijeron que había fallecido. Démosle la chance que él pueda estar en el funeral. Y ahí nos quedamos, 2 horas con él en la habitación, vestidas nosotras entero de plástico, pero acompañándolo. Le pusimos una foto, le pedimos a la familia que nos mandaran una foto de la mamá, que ahí está la mamá con la familia, le pusimos una velita, y él pudo estar en el funeral de su mamá. Y Edgardo, aquí está en la foto, nosotros después teníamos un mural con nuestros pacientes, y Edgardo nos fue a visitar, a llevar regalos a la unidad, y ahí está mostrando su foto de cuando estaba la videollamada con una hija que vivía en España, viendo cuando se trasladaba a una unidad de menor complejidad. Y hasta el día de hoy, Edgardo, en Navidad y Año Nuevo, nos mandan mensajes, porque marcamos la experiencia de este paciente con algo tan chiquitito. Nosotros no hicimos el funeral, nosotros lo acompañamos. Acá está otro caso, que es como de impacto también, que es el caso de Ezequiel con la Carmencita. Este es un matrimonio de octogenarios, marido y mujer de 80 y tantos años, ambos contagiados con COVID, ambos muy graves,
Y lo mágico, entre comillas, de esta situación de paciente era que cada vez que se complicaba uno, se complicaba el otro. Pero era impactante, iban en sincronía, o sea, se cambiaban de unidad a la UCI, caían en ventilación mecánica y decíamos, mañana va a caer la Carmencita. Y al día siguiente caía la Carmencita. Y llegaba a la UCI la Carmencita. Pasaron más de un mes así. Traqueostomía, Ezequiel. Traqueostomía, Carmencita. Pasaron el intermedio. Y aunque no me van a creer, después de 3 meses y medio batallando contra esta lucha, Ezequiel falleció un día a las 6 de la mañana. Carmencita falleció a las 5 de la tarde. O sea, imagínense el impacto para la familia, pero ¿cuál es el impacto para el equipo? Para el equipo que estuvo luchando 3 meses y medio por sacar a estos abuelitos adelante y que fallecieran. Es impactante, imagínense esa familia. Entonces logramos que esa familia se conectara con ellos en este tiempo, por videollamada, mandando mensajes, mandando cartas. Incluso después ellos salieron en los matinales, hablando de la experiencia y de lo importante que había sido la humanización en los cuidados de sus papás. Porque fue un doble duelo. Fallecieron papá y mamá el mismo día. Cuando a lo mejor ellos pensaron que ya después de 3 meses y medio lo iban a tener en su casa en 1 mes y medio más. Y no fue así, se fueron al cielo. Este es otro caso que es muy bonito. Este es un paciente que se tiene en el Hospital Padre Hurtado en La Granja y que por falta de camas llegó a Clínica Alemana. Y cuando yo lo pasé a visitar, vestida entera, ¿cierto?, de plástico, él me dijo que si le podía abrir las ventanas porque nunca había visto la cordillera nevada en su vida. Yo le dije, ¿pero cómo? Le dije yo, ¿cómo nunca ha visto la cordillera nevada desde su casa? ¿No la ve? No, me dijo, porque yo vivo en La Granja, pero cuando cae nieve, me dijo, yo me subo un paso peatonal y en cuclillas veo la puntita de la cordillera nevada. Entonces mi sueño poder tener esta vista. No se preocupe, no se diga más, sesión de fotos, dijimos. Dimos vuelta a la cama, le sacamos fotos, cordillera nevada. La familia encantada con las fotos porque sabía que a él le encantaba la nieve. Y al día siguiente en la mañana, ¿dónde está el paciente? En la UCI. Se complicó, desaturó. 2 días después, el paciente falleció. ¿Y qué logramos nosotros hacer? Que en el momento en que limitaron la atención de este paciente y los cuidados, logramos entrar con una psicóloga, con la familia en una sala de reuniones. Y el médico le informó, nada más que hacer. Estos son los exámenes, no va a llegar más allá de 2 días y es prolongar una agonía que en realidad creemos que no va a salir. Y ahí entramos nosotros y le entregamos las fotos de su papá, que en ese momento logramos dar vuelta a la cama. Y esa es la postal con la que quedó la familia, de que finalmente su último sueño se hizo realidad. ¿Y cuánto nos costó mover una cama? Nada. ¿Cuánto tiempo invertimos en lograr llevar a cabo este último deseo y que la familia se diera cuenta y entendiera que este paciente fue escuchado horas antes de fallecer? No demoramos nada. ¿Qué gasto ocupamos? Ninguno. Al contrario, esta es la foto que guardan muchos profesionales que lo atendieron, entendiendo que hicieron bien la pega. Y así fue también como empezaron a pasar cosas con los equipos. Los equipos cada vez estábamos más cohesionados al ver el impacto que tenían pequeñas estrategias que duraban nada de tiempo y que no costaban nada. Y finalmente empezamos a tener relaciones mucho más cercanas entre nosotros, entre los pares, entre las TENS con las enfermeras, los kinesiólogos, los médicos. Nos reuníamos, después de que pasaban eventos nos juntábamos, conversábamos. ¿Cuál fue el impacto? Respetábamos al que no quería tampoco acercarse. Porque también era duro entender que habían colegas trabajando en ese momento y tenían a su mamá, a su papá en un hospital. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar cuidando a otro si tengo a mi mamá o a mi papá hospitalizado en otro hospital? Y eso hay que respetarlo, pues son fases también. Tuvimos embarazos en plena pandemia de los profesionales, que ahí mismo se hacían los test y se iban a la casa con la noticia. Nueva vida, viendo que veíamos partir y partir y partir y morir personas.
Y acá está el caso de Luchito. Luchito había ingresado antes de la pandemia. Y llegó la pandemia y Luchito estaba con nosotros. Celebramos su cumpleaños, lo llevamos al hall de visita, pusimos una sábana, la familia proyectó un video, dejamos que toda su familia ingresara. Este paciente falleció. Y son lazos, son conexiones que uno va haciendo con la familia. Hasta el día de hoy conversamos. Y es bonito que vayan a la clínica y pregunten: Jesús, ¿tenés un minuto para un café? Porque los marca, esta experiencia los marcó. Y a nosotros sin duda también. Y aquí está la Cristi, que es su señora con Luchito. Y ahí Luchito está fallecido. Ella pidió que le hiciéramos una sesión de fotos con él fallecido. ¿Y por qué no? Si para ella es importante. Si para su cierre de ciclo es importante, ¿por qué no? Entonces, si pensamos por qué es importante y relevante que los centros de salud de alta complejidad humanicen los cuidados en las unidades de paciente crítico, porque pasa todo lo que yo les mencioné anteriormente. Y esto debiese estar finalmente en la planificación estratégica de los centros, pensando que queremos que ahora los centros de alta complejidad tengan más camas críticas, tengan menos pacientes menos críticos, o sea que los pacientes se atienden en las casas, la ambulatorización de los cuidados, teniendo en cuenta la atención centrada en el paciente y la familia, y buscando herramientas que favorezcan nuestra línea de certificaciones también. No podemos decir que tenemos el logo de X si nosotros no potenciamos que en la práctica efectivamente se hagan estas líneas de trabajo. Y finalmente esto es un win-win. Es un win-win para la familia, para el paciente, como también para las organizaciones. ¿Cómo y quiénes necesitamos para lograr estos desafíos? Todos. Aquí no es de enfermería, no es del kinesiólogo, no, aquí todos. Todos juegan un rol muy importante a través de la educación, de las buenas prácticas, de las prácticas basadas en la evidencia y del trabajo en equipo sin duda. Logrando hacer lo que muchas veces es lo más difícil, cambiar la cultura. ¿Y cómo medimos el impacto? ¿Cómo logramos que las organizaciones entiendan que esto es importante? A través de estrategias como esta. Entendiendo el propósito de una intervención y viendo los resultados al lado del paciente y la familia. ¿Qué tanto impacto puedo tener si yo tengo una UCI puertas abiertas, donde me doy el tiempo de que la familia acompañe a estos pacientes? Y así logramos observar los cambios que pueden brindar simples acciones en la humanización, que no requieren tiempo, que no requieren muy poco tiempo, que no requieren recursos, solamente disposición. Este es un ejemplo de un mapa de empatía con un paciente que está en la UCI que tiene una ACV. Y resulta que el personal aquí actúa tal cual como actúa ahora. Se activa, el paciente ve algún síntoma, signo de una ACV, activan la clave ACV, lo llevan a escáner, vuelve de escáner, el paciente tiene una disartria, no se puede comunicar, tendrá que esperar hasta el día siguiente, la familia se angustia porque ve que no sabe qué quiere decir, y así, ¿cierto? Esta es la línea del paciente de emociones. Ese es su mapa de empatía. ¿Qué hacemos si nosotros tenemos un cambio pequeño en frases, en gestos, en iniciativas de humanización? Logramos que esta línea cambie. A lo mejor el paciente no va a estar feliz ni con estrellitas al final del día, entendiendo que puede estar por una ACV grave, como pasó lo mismo con el COVID. Pero sí vamos a lograr cambiar esta línea de expresiones en un paciente. Y esta es una herramienta que podemos ocupar cuando nosotros queremos hacer algún cambio y venderlo a la alta dirección. Es decir, esto puede cambiar porque mire el paciente cómo está. Favorece la satisfacción del usuario. Y para finalizar la presentación, aquí quiero mostrarle los dos casos de grandes amigos y sobrevivientes del COVID. Ambos estuvieron más de 5 meses hospitalizados con nosotros. Está Ricardo Córcena al lado izquierdo de ustedes, en terapia arriba, con traqueostomía. Estuvo muy mal, él estaba en la UCI y los médicos lo iban a limitar, iban a partir con la limitación terapéutica, hasta que un médico, cuando estaba intubado y con poca sedación, le preguntó: Ricardo, ¿tú quieres vivir? Dijo. Y le cerró un ojito. Dijo: ok, no se va a limitar. Y ese médico se ganó el odio de todos los residentes, por supuesto, porque así es.
Y seguimos. Y ustedes acá abajo ven esta foto de Ricardo hace 2 semanas atrás en un matrimonio. Impecable. ¿Qué pasa si ese médico no hubiese llegado a preguntarle si quería vivir? Habría estado fallecido hace 2 años atrás. Al lado ya tienen a Francisco Ketterer. Francisco igual estuvo grave, en prono 1000 veces, con ventilación mecánica, con ECMO, o sea, con sistemas de altísimo requerimiento fisiológico. Y Francisco también estuvo entre intermedio, UCI, se movía para allá, para acá, todos lo conocíamos. Estuvo 5 meses hospitalizado con nosotros con traqueostomía. Y salió. Y ahí ustedes ven a Francisco visitando la UCI. Entonces esas son las cosas bonitas que quedan. La invitación aquí es que en las unidades críticas podemos tener mentes muy brillantes, que podemos tener profesionales que son especialistas en ECMO, ventilación mecánica, prono, un montón de cosas. Pero nada sirve cuando tenemos un familiar o alguien que necesite que le tomen la mano si esta persona no está dispuesta a entregar un poquito más. Así que aquí la invitación es a buscar el equilibrio entre lo que necesitamos nosotros, en la atención centrada en el paciente y la familia, y en entregar un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a la señora María Jesús por excelente disertación y invitamos a la codirectora del proyecto, la doctora Verónica Guerra, para que haga entregado un presente. Continuando con el programa, la señora Paula Vega, magíster en enfermería, especialista en enfermería oncológica infantil, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realiza docencia en pre y posgrado, coordina el programa de especialidad Cuidados del Niño con Cáncer de la Escuela de Enfermería y miembro del claustro del magíster de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, y nos brindará la exposición Duelo Profesional. ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Se escucha? Sí. Me dejó la vara súper alta la María Jesús. ¿Qué quieren que decir? Me hizo llorar varias veces. ¿Se pasa? Sí, se pasa. Me dejó pasar la pelota porque creo que María Jesús habló mucho de qué nos pasa a nosotros con los pacientes. En sentido de cómo nosotros podemos hacer excelentes intervenciones. Y lo que más me gustó de María Jesús, que mostró que no necesitamos plata, porque siempre el justificativo es que no hay plata, no hay financiamiento. Ese es el justificativo, sobre todo de las direcciones, no tenemos plata. Pero María Jesús lo que mostró es que se hizo sin plata, se hizo con nuestras manos, con nuestro cariño. Y hoy día, y agradezco aquí a Margarita, mi gran amiga, y a la Vero por invitarme, porque yo ahora los voy a llevar a ustedes, ¿ya? Y el duelo profesional, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Por qué? Porque yo hace unos 10 años, cuando me metí en este tema del duelo profesional, primero me dijeron, ¿duelo profesional? ¿De dónde sacaste esa palabra? Si nosotros no nos puede dar duelo. Eso fue lo primero, así como, ¿desde cuándo? Tú no tienes derecho. ¿Cuántas de nosotros, las que somos de generaciones así del otro siglo, no nos dijeron, no, tú no puedes llorar delante de un paciente? Se te cae la toca. Bueno, las que usábamos toca. Se te cae la toca. No. Yo siempre digo que reprobé ese curso. Y primero saber qué es duelo y empezar a ponerle nombre a los conceptos que muchas veces usamos. Y dice, me gusta mucho esta definición que hace Bowlby, que es nuestro gran amigo del apego. Él dice, un conjunto de procesos psicológicos y conscientes o inconscientes que se inician frente a la pérdida de alguien significativo. Ustedes ven familiar, consanguíneo, no, dice alguien significativo. Y alguien significativo puede ser cualquier persona. ¿Cuántas veces nosotros el otro día hablaban de significancia por alcance, que era así como, tú puedes conocer a alguien 10 minutos y enganchaste? Y si le pasa algo a esa persona, heavy. Y por lo tanto,
esta pérdida tiene un resultado que puede ser incierto, puede ser dinámico y puede ser personal. Y eso también hay que tenerlo sumamente claro, porque cuántas veces no hemos valorado o no hemos reconocido el dolor de otra colega cuando ha fallecido un paciente y te dice, bueno, ay, ¿por qué estás llorando tanto? Si don Juan era don Juan, no sé, hasta era enojón. Bueno, desde su enojo yo lo conocí, desde su enojo yo lo comprendí y me vinculé. Y esto también me encanta. Puede durar por lo menos 4 años. ¿Han escuchado ustedes? No, o sea, a los 6 meses debe estar súper bien. Ya al año, sí, al año, bueno, por los cumpleaños, el año nuevo, pero al año, ya después del año, o sea, un día después del año, debe que estar regio. Y ahí es donde nosotros muchas veces hacemos que la gente se introduzca en su dolor y tenemos cánceres, tumores y problemas, tumor de tiroides, por si acaso, los chinos dicen que ojo con estas enfermedades. Y por lo tanto, vuelve y me gusta mucho porque no habla de un tiempo, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. Y acá es otra cosa que cuando yo hice mi tesis magíster fue para mí así como alentadora, que me di cuenta de que por muchos años, en la década pasada, vuelvo a insistir, los que somos del otro siglo, nos decían esta frase: rompe los vínculos para formar nuevos, trabaja el desapego. Han escuchado eso, de vuelta a la página, si ya se murió. Si usted es jovencita, puede tener otra guagua. Usted es viuda joven, puede casarse con otro. Así como que todo era reemplazable. Y aparecieron gente maravillosa como Robert Neymeyer, Guillermo Wonden y otros, que en los años 80, tras varias investigaciones profesionales y en gente en duelo, se dieron cuenta que a diferencia de que uno rompía los vínculos, lo que hacía era primero reconocer que había un mundo de significados cuando la persona fallecía y que uno seguía con los vínculos. Y es cosa de pensar en uno. Mi abuela murió hace más de 20 años y cuando huelo una sopita de caracoles fideos por si acaso para las nuevas generaciones, oye, exquisito, al tiro viene el recuerdo. Y si me cae una lágrima, bueno, me acordé de mi vieja. Y no quiere decir que tengo que ir al psiquiatra el otro día, por si acaso. No tengo nada contra los psiquiatras, pero ojo con eso. Entonces, ¿por qué es importante reconocer este nuevo vínculo? Porque nos damos permisos que en el siglo pasado teníamos prohibido. Y por lo tanto, el proceso de duelo en este personal tenemos que considerarlo. ¿Por qué tenemos que considerarlo? Porque la muerte en sí genera emociones en los profesionales, genera impotencia, genera frustración. Ojo, sobre todo los médicos, porque los médicos desde chiquitito le dijeron que su objetivo en la vida es curarlo todo. Yo lo he hablado con hartos colegas médicos que dicen, sí, verdad, a mí me dijeron que, o sea, la muerte es un fracaso. Los colegas de UCI, yo tuve el honor y el placer de hacer muchos webinars en plena pandemia con colegas y me decía la gente de UCI, me decía, es que nosotros no estamos acostumbrados a la muerte. Y yo le decía, broma, ¿cómo no estás acostumbrado a la muerte? Estás en UCI adulto. No, pues que cuando se ponen feas las cosas, paliativo y para afuera. Entonces no se nos mueren a nosotros, se le muere al médico quirúrgico. Entonces no estaban acostumbrados a morir, a ver pacientes fallecer. Y por lo tanto esto trae también rabia entre las personas de que formamos un equipo. De repente las CENS te decían, es que el doctor no hizo esto, no hizo esto otro. Bueno, pero le preguntamos, veamos, conversemos, ¿ya? Generan culpa, lo que no hice, no controlé, no me di cuenta. Soledad, porque muchas veces mejor nos quedamos callados porque me van a decir que soy una llorona o si soy nueva, me van a decir, tú no servís para esto, po. Tenés que cambiar de pega. ¿A cuántas les han dicho eso cuando lloró su primer paciente? Tristeza, obviamente, desconcierto. Porque uno dice, pero si yo soy de UTI, yo cacho todo lo manejo, drogas vasoactivas. Y era una simple neumonía y se murió. Me desconcertó. Las muertes de los primeros COVID, claro que desconcertaron, ya uno después estaba no acostumbrado, sino resignado, yo diría. Pero ojo con eso.
y un sinsentido. Yo trabajo hace más de 30 años en el área pediátrica. Cuando yo salí de la universidad, los niños no pueden morir. Si en esta época los niños no pueden morir, por eso tenemos tantos niños en ANEAS, tanto recién nacido de 200 gramos que está vivo, y nos jactamos que está vivo 200 gramos, sí, pero usted acompañó a la mamá a los 6 años postrado en la casa, no. Entonces, es un sinsentido, porque no puede morir. La muerte no es parte de nuestro dialecto normal. Lo que no pasaba en nuestro abuelo, que sí tenían hijos que habían fallecido y por eso tenían tanto, decían, pues, no, yo tengo tanto porque así se me van a morir 3, quedo con 7. Pero no es lo ahora, porque ahora la realidad también es que tenemos menos hijos. Y por otro lado, hay factores que determinan la pérdida. Primero, por la experiencia profesional, la percepción, la percepción de trabajo en equipo, cuánto me siento yo apoyado en mi equipo. Las experiencias personales de pérdida nos marcan mucho. Yo he tenido alumnas, este año me llamó la atención, alumnas que les hago un taller de duelo antes de iniciar los internados, y ninguna había tenido un fallecimiento, de unas 16, solo 2 había tenido un fallecimiento cercano. Y fallecimiento cercano era un hermano mayor y un nonato. Y la otra me decía, y su experiencia, 5 años de enfermera, de algún paciente, no habíamos tenido. Y eso que, ojo, pasaron pandemia. Pero era pandemia de primero, entonces estaban todavía escondida en la universidad. Pero ojo con eso, porque no es un tema habitual. Vínculos con el paciente. Y ahí otro tema, porque no hemos encontrado con que no te puedes vincular con el paciente. Y he escuchado sobre todo las personas mayores, no te vincules porque te va a doler. Y ahí es la pregunta, ¿desde dónde me duele? Y si no me duele, no aprendo, como dicen por ahí. Creencias y valores, percepción de su propia muerte también. Y acá también desde la propia muerte, porque cuántas veces nosotros hemos hablado con nuestros familiares de cómo quieren que nos enterremos. Hay algunos acá que han hablado con sus familiares y le han dicho, a ver, cuando yo me muera, esto, clarito. Hagámoslo. Los que dijeron que no, hagámoslo. Los que dijeron que sí, bien, porque hay que dejar tranquila a la gente. Y carga laboral. Y aquí me sumo a lo que decía María Jesús, efectivamente, esto yo lo vi en plena pandemia, la carga laboral, todo esto lo multiplicaba por 100, ¿ya? Y por lo tanto, también es importante tener en consideración la circunstancia de la muerte, ¿ya? No es lo mismo que fallezca alguien en un accidente donde yo no me pude ni siquiera despedir, o en un paciente que yo estaba súper claro que iba a estar el otro día y me encuentro con que llego al turno y falleció. Y no le puedo decir a don Juan, chao Juan. Percepción de fracaso, claro que influye y agrava esta sensación de pérdida. La percepción de responsabilidad, si yo me siento en algo responsable. Y por último, la percepción o el permitirme sentir duelo. Y ahí hay un estudio súper interesante de Doka, un norteamericano, que él estudió y dijo que los profesionales no nos dábamos el permiso de sentir duelo. Porque de alguna manera sentíamos que no teníamos el derecho de sentir más dolor que el familiar. Esto no es una competencia. Yo voy a sentir igual dolor y no significa que el otro tenga que sentir menos o más dolor. Y por lo tanto, empezábamos a pasar por esta avalancha llegábamos al cansancio laboral, y esto en plena pandemia, y esto se dio en hartos casos. Empezamos con el desgaste laboral hasta llegar al burnout. Y es increíble la cantidad de personas con burnout no diagnosticados que habían en los servicios. Era cosa de hablar con las personas y te decían, no quiero ir a trabajar. Y en el trabajo estoy motivada. Y la gente te decía, esta persona, la cara, es solamente verle la cara, porque ahora ya nos podían ver la cara. Entonces, ojo con eso. Sin embargo, como bien decía la María Jesús, tenemos que afrontarlo. Y como también decía Margarita en su estudio, hay que tomar el problema entre las manos y empezar a movernos. Y aquí el afrontamiento del duelo, hay varias estrategias. Muchas de estas yo me basé
en previa pandemia, en unos estudios que hicimos con profesionales sí, del área pediátrica, UCI y oncología, y calza pero perfecto, calzó muy bien en la pandemia y nos hizo mucho sentido, y estas estrategias también se combinaron con lo que decía la evidencia. Y acá nos vemos otras cosas. William Wanden ya en el año 2013 planteó lo que él se llamaba tareas del duelo. Freud, en su inicio, él también hablaba de hacer tareas en desligarse y vincularse con el ser. Acá Wanden dice, y Meyer dice, no, tenemos que considerar. Y uno de los desafíos, primero, es reconocer la realidad de la pérdida. ¿Cuántas veces hemos reconocido que la persona falleció? No sé si les ha pasado en turno, que uno dice, ya, esa es la cama. A mí me pasaba con una paciente en particular, la cama de la Paola. Paola era una niña de 13 años que se diagnosticó una leucemia recién embarazada. Por supuesto, no pudo recibir su quimio como correspondía por el bebé. Ella fue madre, al mes ella falleció. Yo no estaba de turno. Y cuando llego a turno, me encuentro con una cama vacía. Me lo lloré todo, por supuesto, pero a mí me costó varias semanas reconocer que ahí no iba a estar más la Paola. Y me hizo mucho sentido el reconocer la pérdida, porque no lo quería reconocer. Quería pensar que la Paola se había ido con su hijo al norte, feliz de la vida, pero no era la realidad. Y muchas veces nos cuesta esto, reconocer, dar la expresión a la emoción. Y ahí esto entra muy bien para los profesionales. ¿Cuántas veces nos aguantamos de no llorar delante de la familia? Eso no significa que dejemos de hacer la pega, y ahí es súper importante, o sea, tenemos que limpiar el cuerpo. Muchas veces para que aquí son alumnas, algo que no nos enseña, pero tienen que enseñar, y que nos enseña muchas veces las TENS, tenemos que preparar, tenemos que entregar, y la expresión que lo hacemos, nos vamos al baño, o nos vamos a la sala, lo lloramos, y salimos así bien pintorracia, listo, no ha pasado nada. Y sí ha pasado mucho. Y por lo tanto, expresar nuestras emociones, buscar las instancias, adaptarnos a un mundo sin el fallecido. Y ahí también nos pasa en esto de los recordatorios que nos trae la familia, de tener un libro de recuerdos. También nos hace bien a nosotros como familiares decir, ¡uy, qué bonito! Mira, la mamá nos viene a ver. Pero ¿qué pasa muchas veces? Venían los familiares y desaparecían los profesionales. Es que, ¿qué le voy a decir? Mejor me escondo. Nada tenías que decirle, solo abrazarlo, llorar un poco si es que te nacía, obviamente, y listo. Ellos venían solo a verte, y muchas veces ellos venían solo a agradecer, aunque uno dice, ¿qué estaba agradeciéndome si su hijo falleció? Pero ellos vienen a agradecer el trato, el amor, tal cual como la María Jesús lo planteaba. Y mantener el vínculo con el fallecido. Y aquí está el gran acto de cómo mantengo el vínculo con el fallecido. Fácil, porque sus fotos, sus recuerdos, yo por lo general traigo mucho a colación a mis primeros pacientes, fueron varios, en los primeros años como enfermera oncológica, donde ellos también me enseñaron. Por eso estoy aquí, ¿eh? Ellos me dejaron esta tarea, como dicen los papás. Siempre los papás dicen, mi hijo me dejó una misión. Bueno, a las enfermeras y enfermeros nos dejaron esta. Y por último, reinventarnos nosotros mismos. Y ahí es lo que dice María Jesús, decía en sus relatos. ¿Qué me ayudó a mí todo esto que estoy viviendo con el fallecimiento, con la partida de un paciente? ¿Qué gano yo con esto? Y lo que gano es que muchas veces son nuestros grandes maestros. Y por lo tanto, ¿qué hacemos como equipo? Y aquí voy a tomar muchas cosas que habló María Jesús, que habló en la investigación Margarita. Y esto se basa también en muchas investigaciones. Súper importante el capacitarse en duelo. Y aquí parte de pregrado. Yo creo que una de las cosas que hemos conversado también con Margarita mucho, de que duelo en nuestros tiempos no era tema. Ahora tiene que ser tema en pregrado, ni siquiera en posgrado. Porque tenemos que preparar a las personas, nuestros profesionales. Y no solo porque tenemos que prepararlo para que a ellos no les afecte, o sea, sí les va a afectar, pero que sepan pararse, sino también para evitar decir palabras desafortunadas a los familiares. Ya que a veces mucho, también todavía uno escucha, no se preocupe si usted es joven. ¡Oh! Y uno así como que tirita, pero ¿cómo se le ocurre decir eso?
¿ya? Hay muchas palabras, nosotros lo hemos visto, yo participo en el PINDA, y una de las conversaciones que hemos siempre tenido entre los profesionales es que todavía alguien súper buena onda da o hace o entrega frases que lo que hace es profundizar el duelo en algunas casas. Por lo tanto, es importante programar la inducción, y ahí, sobre todo las que somos viejas, ¿qué pasa con la gente joven que se va introduciendo en los lugares de trabajo? Segundo, el trabajo cohesionado, comunicación efectiva y respetuosa entre los profesionales. Por lo tanto, lo que realmente es trabajo en equipo. De repente nos caemos en eso. Hablamos, sí, somos súper buena onda. La María Jesús lo dijo. En la pandemia nos hizo unirnos, pero ¿por qué no éramos unidos desde antes? ¿Por qué el dolor nos tuvo que unir? Y uno va a veces servicio y no hay una unión, no hay un respeto. Y por lo tanto es importante eso, porque nos prepara. Tenemos donde apoyarnos y apoyar. Y un acompañamiento psicoemocional, expresar la tristeza, abrazo y la escucha activa. Y acá el acompañamiento psicoemocional, tema, psicóloga, no, pero si hay psicóloga de servicio. Esa psicóloga ve a los pacientes y a los familiares, no tiene por qué ver al personal. Para eso la institución tiene que poner un psicólogo de personal. Entonces, se les pasa la mano, entonces, no, pues hácete un tallercito, y de repente uno ve a la psicóloga está peor que uno. Sí, pues a mí me pasó con mi colega. ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Si nos apoyamos entre todos. Aquí hay algunos relatos que fueron secundarios a una investigación que nosotros hicimos, pero van a ver que le hace harto sentido, porque es duelo al fin. Dice, al momento de la orientación jamás se mencionó esto, porque alguien que está nuevo y no conoce a la gente, llegas como pollito y te vas aguantando todo, y probablemente vas a sufrir mucho más. ¿Por qué? Lo que yo les decía. Entonces, si está llorando ahora, usted no sirve para esto. Váyase. ¿Por qué no sirve? ¿Porque lloro? ¿Porque soy capaz de mostrar mis emociones? Trabajo en equipo cohesionado. Para mí el apoyo significa ser capaz de descargar un poco la mochila. Cuando nos daba pena una situación, la conversábamos, la contextualizábamos, llorábamos. Pero de alguna manera compartes un poco esa pena. Solo necesitabas de una escucha. Otros elementos, compartir el dolor en un ambiente seguro, y eso también es súper importante. Aquí hablaban de la confianza, lo que hablaba Margarita. Ojo, tenemos que generar esa confianza dentro del equipo para que las personas puedan, por último, decir, esto me genera rabia, esta muerte me genera pena o impotencia, ponerle nombre a la emoción. Y por lo tanto, una validación positiva entre nosotros. Otro elemento es ser parte de una actividad significativa. Y acá me gustó mucho lo que ustedes planteaban en el estudio, que sale, los rituales del equipo. Y muchas veces tenemos rituales y no le tenemos el nombre. No sabemos que estamos haciendo rituales. Y por lo tanto esos rituales nos sirven bastante. Vamos a ver ahí algunos relatos. Dice, sentirse, por otro lado, reconocido y apoyado por los pares y por la institución. Reconocimiento. Yo les voy a contar una anécdota que cuando salió la pandemia nos llamaron y dijeron, oye, el manual que ustedes hicieron servirá para esto, porque era de duelo. Nosotros dijimos, ay, ¿verdad? Pues sí sirve, ya, vamos, para ayudar a la gente. Y nos llamaron del ministerio, trabajamos con las psicólogas arduamente en un trabajo maravilloso, maravilloso el trabajo, porque iba a ser repartido entre todos los hospitales. Esto fue el 2020. 2021, oye, ¿y en el hospital tanto? Nada. ¿Y en el hospital tanto? Nada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Qué rico, el MinSal se movió, pero si no bajamos esa información, no bajamos lo que alguien te está entregando para trabajar con tu equipo, de nada sirve en el escritorio. Y a mí me dio mucha pena, porque efectivamente al final era por redes sociales. Nosotros nos pusimos más astutas y mandamos todo por redes sociales, pero no llegó por el conducto que debería haber llegado. Aquí hay unos relatos, dice, son ellos los que te ayudan a vivir la pérdida de los pacientes. Es que para mí, sin equipo, yo no trabajo acá. Yo soy muy de piel, entonces que el otro sea capaz de abrazar, de mirarte, de decir, ¿cómo estás? A mí me basta y me sobra. Nosotros también hacemos rituales. Si el niño partió, le rezamos mientras lo arreglamos, lo dejamos hermoso.
en nuestra despedida hacia ellos. Y el reconocimiento, siento que a lo mejor es conversar acerca del duelo. Creo que es importante hacer una intervención en la que incluyan a todos los profesionales. Y eso también es importante, porque ellos dicen que muchas veces se hacen talleres para médicos, para enfermeras y TENS, para psicólogos, para kinesiólogos, o para médicos y para todo el resto. Entonces no hay unión y no hay reconocimiento de que los médicos también sufren. En los mismos estudios nos salían que habían médicos en la área pediátrica que fallecía el niño, hacían el certificado de defunción y se iban a llorar cerradito en la sala de médicos. Como los médicos lo hacen de forma habitual, pasaban 2 horas y salían impecables, po. Entonces, ¿qué pasaba para las TENS? No está ni ahí con la muerte de nuestro paciente. Y ella, en este caso, la persona que entrevistamos, me tocó entrevistar a los dos, entonces por eso le hago el comentario que fue loco comparar lo que la TENS pensaba de la médica y lo que le había pasado a la médica. Y ellas no sabían entre ellas que ambas sentían el mismo dolor. Entonces es importante esos elementos. Actividades de autocuidado también salieron en el estudio que hizo Margarita y lo nombró la María Jesús. Tenemos que tener actividades de autocuidado y son las famosas pausas saludables. Pero como dijo Margarita, lamentablemente uno va con un paquete muy bonito a los hospitales y le dice, le vendo esto gratis. Mire, yo se lo hago porque las profesoras por lo general vamos gratis. Es que no tengo tiempo para darle a mis profesionales. Pero mire, si le cambiáis el turno, no. Nosotros hicimos un estudio y lo primero que nos preguntaron, pero eso significa que nos vas a sacar a las personas del turno. Sí, se supone. No, tuvimos que hacer el estudio un día sábado. Entonces, ojo con eso. Cuando decimos las instituciones quieren apoyar a su gente, bueno, ¿hasta qué punto? Hasta que no me lo saquen del turno. Y que tenga que pagarle más o tenga que cambiarle el turno. Pero si la gente cambia turno todos los ratos. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. Y se puede porque lo he visto en colegas que sí se han movido y han hecho que todo su equipo, en una UCI pediátrica, todo su equipo haya hecho una capacitación de duelo. Y ella fue la que movió los turnos. Y por último, apoyo espiritual. Y ahí salió un poco también lo que habló Margarita en el estudio. Yo creo que muchas de las enfermeras y enfermeros y TENS y profesionales en general tienen esa espiritualidad que nos mantiene parados. Y por lo tanto, esa espiritualidad nos permite dar sentido. Que hay 2 relatos, dice, me da tranquilidad, me da paz también a mí, una tranquilidad porque siento que hice las cosas bien, como tendría que hacerse, o siento que se manejó bien la situación. Lo único que a mí me hace sentir bien es cuando están bien los niños y los padres. Eso a mí me hace sentir bien. Desde el autocuidado, desde la autovaloración, porque muchas veces nos quedamos con el vaso vacío. El niño murió. Y no vemos que el niño falleció, pero falleció sin dolor, falleció con sus padres e incluso con sus hermanos. Y el apoyo espiritual, yo creo que la principal razón es una convicción interna como más espiritual, una base espiritual, que lo que estoy haciendo acá es poder ayudar. Y todos esos remesones, todas las muertes también las llevo bien. Si me preguntan el motivo principal de por qué permanezco en este lugar así, es porque tengo una fuerza interior que viene de esas creencias, viene de mi fe. Y para ir terminando, me quiero quedar en los rituales porque lo que la evidencia muestra, los estudios muestran, es que el ritual, como dice aquí Castelli Felipe, es toda actividad sagrada o secular, pública o privada, formal o informal, tradicional o nueva, comunitaria y solitaria, recreada o espontánea, repetida o nueva. Cualquier cosa. En resumen, cualquier cosa. Pero que exprese simbólicamente aspectos emotivos, mentales y espirituales y que sea significativo para quienes participen en ese ritual. Entonces, preguntémonos, todos hacemos rituales de duelo. ¿Tengo yo mi propio ritual? Tengo que reconocerlo, porque así lo hago, ¿ya? Y no se me ocurre, sino tengo que hacerlo, y es muy bueno. Y por lo tanto, eso nos permite reconstruir un mundo de significado. Y como dice esta enfermera, dice, a uno el amor por estos pacientes los lleva a seguir funcionando, porque quizás perdió a uno,
pero hay otros 30 que siguen sonriendo. Entonces, esas mismas sonrisas a uno lo ayudan a ir superando sus penas. Entonces, yo creo que el amor, esa es la motivación para poder superarlo. Por lo tanto, y como reflexión final, es importante que nosotros, y que inculquemos acá, nosotros estamos en una entidad académica, inculquemos a nuestros alumnos, a nuestras estudiantes, a que cada acto que yo haga, y ahí saco a Jane Watson, que yo soy fanática de Jane Watson, el sentido. ¿Qué sentido le doy yo a lo que hago diariamente? Si yo siento que solo voy a pinchar, a hacer curaciones, a dar medicamentos y termino mi turno, por favor cámbiense de pega, sean felices y busquen algo que las entretenga y las apasione. Porque ese niño o esa niña o el paciente merece la sonrisa a usted, y cuando uno está apasionada y le da sentido a las cosas, sale automáticamente esto de la risa. Y por lo tanto, para eso también necesitamos el apoyo del personal con duelo profesional. O sea, tenemos que reconocernos, tenemos que reconocer cuando una colega mía está sufriendo porque falleció un paciente que era su regalón. Y no tengo que esperar que mi colega se desborde, tengo que yo antes decirle, ups, ¿cómo estáis? Supe que Juanito falleció, ¿cómo estáis? Desarrollo de rituales dentro del equipo, una vela. Hay servicios donde cuando pasa el cuerpo del niño y los padres le hacen una arboleda de velitas o una arboleda de personas. Y la relación o los comentarios de los padres, qué manera de sentir amor sin tocarme. El que hagamos, cuando un niño está por fallecer, un paciente por fallecer, crear un ambiente sagrado donde esté tranquilo, donde le demos la posibilidad de despedirse de sus pacientes, de sus familiares, de sus hermanos, por favor, los que tienen niños, hermanos, por favor. No tengamos después adultos con traba porque nunca se pierden de su hermano. Reconocimiento y apoyo institucional a nosotros nos lo merecemos. Creo que debería estar dentro de las políticas de cada hospital, el cómo apoyan a las personas en duelo. Humanizar el propio cuidado, y eso va de la mano. Yo creo que cuando estamos bien, cuando uno se siente querido, uno quiere. Por lo tanto, humanizarlo, yo creo que el trabajo de Margarita lo mostró, y por supuesto lo que mostró la María Jesús. Y por último, promoción de una cultura abierta y compasiva, abierta en el sentido de que tenemos que estar abiertos al otro, a las necesidades del otro, también a las creencias del otro. Hoy en día estamos trabajando con mucha población extranjera, migrante, muchísima, que vienen con muchas creencias, muchas formas de apego distintas. Lo digo especialmente por las mamás haitianas y los padres haitianos, que nosotros cuántas veces los juzgamos, las primeras, sobre todo porque no se apegaban antes de los 2 años, porque por cultura no se apegan por el dolor. Entonces, en vez de juzgar, comprendamos. Y por último, esta frase que la saqué de un artículo muy hermoso, era anónima, decía: una pérdida significativa convierte la propia vida y se puede salir dañado, pero también fortalecido. Y a eso las invito a todos y a todas a salir fortalecidos. ¿Ya? Nosotros podemos dar y podemos hacer pequeños cambios que no solo mejoran el cuidado y lo humanizan, sino nos humaniza a nosotros y nos hace bien. Muchas gracias. Bien, estamos terminando. No sé si quieren alguna pregunta de cierre, porque ya vamos a pasar a un cafecito a compartir. Si tienen alguna consulta para nuestras invitadas
¿Alguna duda? Calverito. No, agradecer a ambas expositoras. Creo que sus presentaciones nos sensibilizan en todo sentido, no solo en lo profesional, sino que también en lo personal. Creo que la toma de conciencia acerca de lo que ustedes nos presentaron, me imagino yo en especial que veo varias enfermeras clínicas, la enfermera gestora del cuidado del Hospital de Talca que nos acompaña, también la enfermera de UCI del Hospital de Linares, así es que creo que lo que ustedes nos presentaron nos enriquece a nosotros como académicos, pero por sobre todo también a las enfermeras clínicas que nos acompañan, así que agradecer su tiempo, sus presentaciones que verdaderamente nos van a generar allí el poder trabajar y proyectar todo lo que ustedes nos están transmitiendo en función de las personas y de los pacientes. Eso en primer lugar, y también la consulta, la inquietud a ambas, ahí desde sus propias posiciones que tienen en sus centros de salud y académicos, a Paula, de qué manera, ¿cierto?, estos desafíos que van surgiendo allí con situaciones de crisis, pero también en la normalidad, de qué manera ustedes, no consejos, no tips, creo que se va adecuando, pero de qué manera creen ustedes que nos transmitirían a nosotros el poder abordar estos desafíos, particularmente con los equipos de trabajo, que todos muchas veces van apuntando por sus propios carriles disciplinares, y de qué manera ir generando, derribar esas barreras que muchas veces ocurren allí desde la interdisciplinariedad, ¿cierto? Y que de cómo hacer esto que Paula planteaba al final, de no sé si estrategias, pero cuál sería lo que nos podrían transmitir desde sus posiciones en sus centros de salud. La verdad es que yo creo que el abordaje con el equipo completo tiene que ser muy minucioso. Tenemos que conocer bien al personal, número uno. O sea, no podemos tener líderes que quieran partir con estrategias de mejora, de humanización o de cambio si no conocemos a nuestra gente, si no entendemos cuál es el contexto más allá de la enfermera, el kinesiólogo. Y eso implica también que uno como líder finalmente, que deje existir el rol de jefe y que exista el rol de líder, que conoce que más allá de la enfermera está Paola, que tiene 2 hijos, que un hijo está enfermo.